Dios te bendiga, recuerda que Cristo viene, búscale ahora que hay tiempo, y te declaró para él. A ti que eres amante de los juegos de simulación, aquí te vengo a hablar de un nuevo juego que salió 5 de agosto de 2025, el juego está desarrollado por la compañía Natic Mobile, el juego es brasileño, te voy a dejar una sugerencia de qué se trata el juego. Explora las carreteras brasileñas con camiones, modificaciones, carga y realismo. Explorando las carreteras de la BR-26 es un juego de simulación de camiones totalmente inspirado en las carreteras brasileñas. Prepárate para una experiencia inmersiva con gráficos realistas, un extenso mapa basado en Brasil y una variedad de camiones para conducir por las carreteras nacionales. Sistemas ya disponibles en el juego: sistema completo de carga, taller funcional para personalización, sistema de entrada y salida de vehículos, suspensión realista y funcional, mapa extenso con paisajes típicos brasileños, gráficos optimizados y realistas, sistema de modificación para camiones y remolques. El juego se actualizará constantemente con nuevo contenido y mejoras para ofrecer la mejor experiencia de juego posible. Bueno, ya escucharon de qué se trata el juego. Aquí le voy a dejar el nombre del juego. El juego está disponible para Android. Aquí te voy a dejar un poco del videojuego para que lo aprecies bien.